Bueno, ya hay gente que va a tener que verlo en dos partes. La primera parte se quedó ya en el video. Yo sigo ya con la introducción. De hecho, ahora es que voy a comenzar a hablar de lo de hoy, básicamente, ¿verdad? Vamos a los versos que hoy nos corresponde, que es el verso 8, sin antes decir el verso 7, que es la base de este libro de los Proverbios. La base del libro de Proverbios es el capítulo 1 y el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la base de todo esto. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y usted va a ver que esto está lleno de insensatos, de gente que desprecia la sabiduría. Los que buscan la sabiduría necesitan tener una actitud correcta de temor a Jehová. Número uno, la sabiduría que hablamos aquí es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría se consigue. ¿Cuál es el principio? ¿De qué manera se comienza a adquirirla? Cuando uno teme al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Es amar a Dios. ¿Qué es temer al Señor? Es obedecer a Dios. Seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Ser obediente al Señor. Esa es la parte, es el principio de esa sabiduría. Permítame leer los primeros versos de hoy. Vamos a leer del verso 8 al 19. Y aunque voy a leer muchos versos, créame, son bastante simples en lo que vamos a compartir. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Marca eso. Oye es obedece. La instrucción o la enseñanza o el ejemplo de los padres. Por eso es que los padres son tan importantes en la figura de una familia. Porque ahí es que el hijo, y no importa el sexo, hombre o mujer, aprende. Y no desprecies la dirección de tu madre. O sea que el mejor hogar para un niño criarse, niño o niña, es donde está papá y mamá. Y si papá y mamá caminan en el temor a Jehová, usted está garantizando una educación y una formación correcta. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando tu hijo sigue la instrucción del padre y la dirección de la madre, tú estás garantizando ya gracia, estás garantizando para ti un emblema que ahorita voy a explicar sobre eso, porque eso es algo bien cultural en el pueblo judío. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta. Eso no, hay punto gris ahí. Eso es, ahí no hay puntos grises, blanco o negro, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y entero como los que caen en un abismo. Esto es una banda de delincuentes, muy propia de esos tiempos y muy propia de nuestros tiempos. Porque aquí hay bandas de delincuentes. Y el que piensa lo contrario, cajatos que están por ahí gangas y bandas de delincuentes. Luego dice, hallaremos riqueza de toda clase, porque ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Aprovecharse de lo que está fácil. No quieren trabajar. Llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no ande en caminos con ellos. No te metas, no tengas esas asociaciones. Y van porque sus pies, perdón, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Esa gente van a terminar mal, no hay otra forma. ¿Cómo terminar? Búscalo, siempre terminan mal. Y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderán la red ante los ojos de toda ave, ahorita explico eso, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazos, ya tienen su sentencia. Y hay otra escritura que dice que al que espada mata, a espada muere. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El producto de la codicia es tener lo que otros han alcanzado y terminan a veces quitándole la vida al inocente, en ese sentido. Pero nada, vamos a desmenuzar un poquito más de lo que ya he dicho sobre cómo empieza Salomón a vertir un conocimiento de sabiduría
por un problema cultural, social, antisocial de esa temporada de su vida y que también hoy en día ocurre en muchos lugares. El camino de la sabiduría es lo que Salomón comienza a expresar aquí en el verso 8 y 9, cuando dice ahí, fácilmente, oye, hijo mío, la instrucción. Ahí está el camino de la sabiduría. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de grasa serán a tu cabeza. Eso te va a vender, eso te va a poner a ti en favor. La sabiduría te va a poner a ti en una vitrina deseable, ¿verdad? Y collares a tu cuello. Vamos a explicar un poco más sobre eso. El sabio pasa ahora a una aplicación práctica de la sabiduría a la tentación y la conducta. Va a hacer una analogía, una contradicción de lo que es vivir en sabiduría y de lo que es vivir en la codicia, lo que es vivir en la tentación, lo que es vivir con una mala conducta. Insta al joven a ser obediente a Dios y respetuoso a sus padres. En este proceder, el joven hallará la mejor salvaguarda contra el mal. O sea, esto va a ser como una protección, como comprar un seguro de protección. Cuando tú sigues el consejo de tu padre, te vas a evitar todos esos problemas. Pero lamentablemente es una situación que muchos padres han sufrido, que han tratado, y no necesariamente está garantizado que los hijos van a no ser rebeldes, ¿verdad? En ese proceder, en este camino, aunque no tan atractivo y brillante como las seducciones del pecado, está su mejor camino en la vida. ¿Sabe? El pecado seduce y es fácil, llega un momento que es deseable. O sea, si nosotros venimos aquí hoy a crear un frente de santidad, no, porque uno puede vivir sin pecar. Mire, el camino del pecado, la tentación, eso es lo más fácil. Lo difícil es lo que nosotros hacemos. Si vamos a hablar las cosas como son, si esto no fuera por la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, no hay forma de cómo hacerlo. Porque, qué grave que lo fácil es fácil. Tener que levantarse a trabajar y producir y tú labrar tu vida es algo oneroso. Y la tentación y la cosa mala vida, tú dices, pues sí, mira, eso es nada. Los muchachos de los puntos de droga, pues si en 2 días tienen motora, tienen collares, tienen... que un mes más tarde están muertos o presos es otra cosa. Pero tú no estás viendo lo otro, tú con esa ignorancia que tienes lo que estás viendo es el presente. Y por eso la gente peca, porque es fácil y es atractivo. O sea, las cosas, como decía por ahí, las cosas como son. Ahora, hijo mío, como dice el verso 8, es un término cariñoso del maestro para su alumno, frecuentemente utilizado en proverbios. Esto va a estar constantemente en proverbios, hijo mío, porque es la relación de esa cariño, ¿verdad? Y de que tomar el oído, la atención. Oye, sería mejor traducción como obedece o presta atención. El teólogo Bird dice, la instrucción o enseñanza o disciplina, ¿verdad?, de tu padre sugiere el lugar primordial del padre en el hogar judío. ¿Sabe? Esto era idiosincrasia cultural del judío. La figura del padre y la madre en el pueblo de Israel era algo sólido, fuerte. Era tan sólido que lo podemos comparar como era en nosotros en los años 30, en los años 40. La figura del padre, la madre, todavía hasta el 60, la gente se casaba no para divorciarse. Tú no veías que la gente se casaba para divorciarse. De hecho, voy a decir algo aquí que puede sonar mal. Podría a lo mejor tener una querida, pero no se divorciaba el matrimonio. Yo no estoy diciendo que eso estaba bueno. Estoy diciendo que al nivel de la seriedad de la figura del padre y la madre. Y eso era algo que culturalmente a veces hasta se llegó a aceptar en un momento dado, pero ese matrimonio primero, eso se respetaba. Y eso era algo así. En el pueblo de Israel, Éxodo 12, 26, verso de 26 al 28, Deuteronomio 6, del 6 al 7, esa figura era
bien fuerte. Pero el escritor añade, y no desprecie la dirección, no rechace. Esa palabra rechazar es como una ley. La enseñanza de tu madre. O sea que si importante era la figura del padre y la instrucción que daba el padre, la madre era primordial. De hecho, en la cultura judía, los primeros 12 años era hijo de su madre. Por eso usted ve que por ahí dice, tú eres bien buen hijo de tu madre. Después de los 12 años se hacía la ceremonia, yo no me acuerdo cómo se esa palabra, kishnat, algo así, que se hacía. Cuando yo estuve en Israel lo vi, lo hacen en el Muro de los Lamentos, muchas familias bien tradicionales llevan al hijo allí. A los 12 años se convierte en el hijo de su padre. Y el padre ahí comienza a llevárselo a trabajar y a llevárselo. O sea que había una educación que los primeros 12 años mamá era la responsable firmemente, los otros 12 años le tocaban a papá. De hecho, para un judío tú eras mayor de edad a los 30 años, en ese entonces. Enseñanzas que también eran consideradas significativas y no inferiores a las del padre. Ningún libro de la Biblia supera a Proverbios en su estímulo del amor y el respeto por la madre. O sea que este es uno de los libros que reconoce la autoría de la madre a un nivel y a una expresión bastante considerable. Los padres son los primeros maestros de religión y los niños hebreos aprendían de ellos primero en el camino de la sabiduría. O sea que había una responsabilidad de educar los principios religiosos en la casa. El modelaje del padre, la sabiduría del padre. Y después la escuela hacía su trabajo, igualito que aquí. Pero los primeros años era así en Puerto Rico. La casa tenía... La escuela te enseñaba a leer y a escribir. Aquí te enseñamos vergüenza. Aquí te enseñamos respeto. Aquí te enseñamos modales. Aquí, cuando los adultos hablan, usted pide permiso. Eso no era que... Yo recuerdo a mí me decían, ¡Ey! ¿Usted saludó? ¿Usted saludó? Al padrino, ¿usted le pidió la bendición? Al padrino, no era al padrino que venía de vez en cuando. Dígale, padrino, bendición. Y hasta que usted no lo decía, no podía pasar por allí. Había una hora para acostarse. Eso no era que usted se acostaba a la hora que le daba la gana. Y tampoco se levantaba a la hora que le daba la gana. Había una hora para levantarse. Y a veces se dividían las tareas en la casa. Ahora no. Ahora son los hijos los que educan a los padres. La generación que ahora, los hijos son los que le dicen a los padres lo que van a hacer, la hora que van a ir, a dónde van a ir, a dónde los van a llevar. Y la escuela y el sistema se los promueve. Le han quitado tanta la autoridad a los padres que no hay manera. Y por eso que ¿quién se anima a tener 4 o 5 hijos así? Si tú no tienes autoridad sobre ellos. ¿Por acaso tiene uno? Porque uno drivea la bola como pueda. El mismo sistema ha cambiado todo. Falta de valores y principios. Y por eso nosotros luchamos tanto tratando de lograr parar la cosa un poco más, ¿verdad? El prestar atención a la instrucción paternal no dejaba de tener recompensa. Esa conducta adornaba la vida del joven con honor, lo hacía un joven honorable, le daba favor, le daba honor ante la sociedad. Tendría un adorno de gracia, era como una guirnalda de gracia sobre su cabeza y collares que le adornaban para su cuello. Esto hacía que el joven fuera aceptado socialmente porque venía de un buen linaje, de un buen lugar donde honraba a su padre. Estos eran adornos como los que usaban los reyes en aquel entonces. O sea que mire el nivel que tenía en términos de valores esta circunstancia. Vamos a ver aquí.
Ok. En este pasaje, versos 10 al 19, podría titularse "No cedas a la tentación". Esos versos que están ahora del 10 al 19. ¿Y qué tipo de tentación? En él vemos que el mal es atractivo, que era lo que yo decía ahorita. Te va a seducir y te lo presentan tan fácil, tan glamuroso que cualquiera pues cede, ¿verdad? El malhechor o chantajista dice: ven con nosotros, ven, sé parte de nosotros. Como seres gregarios, eso nos motiva cuando nos llaman, nos quieren hacer parte del grupo. Pues así opera todo esto. Aquí hay unos apelando al instinto humano de la integración. Sé parte del grupo, sé uno de nosotros. El malhechor además promete abundancia material, lo ves en el verso 13 y 14. Una apelación al deseo de adquirir, de materialismo, de abundancia material. Oye, que todos nosotros, el más y el que menos, pues le agrada, ¿a quién no le agrada un dulce? Como dice el refrán, el dicho. Pero nosotros tenemos que medir las consecuencias que tiene cada cosa. ¿Ves? Porque ahí es que está el discernimiento. Nosotros queremos tener cosas, claro. Hoy no es malo tenerlas. El problema es cuando las cosas te tienen a ti. Cuando la tentación te posee, cuando te lleva por el camino de la seducción al mal. Y entonces eso tendrá sus tropiezos, ¿verdad? Ahora, el mal es agresivo, no perdona a nadie. Es tan despiadado como la muerte. Los tragaremos vivos como el Seol, como dice ese verso 12. El mal es afligente. El malhechor se apresura a derramar sangre. Es como un instinto donde las tinieblas lo van involucrando y la gente comienza a destruir sin medir consecuencias. El mal también atrapa y destruye al pecador mismo, versos 17 y 19. O sea que ese mismo mal se revierte contra ellos. Cuando caes en la trampa que muchas veces uno mismo construye, hasta un pájaro tonto sabe que no debe acercarse a una trampa que ve al mar, pero estos pecadores arman la trampa y caen ellos mismos en su propia trampa. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado te atrapa, al principio es dulce, pero termina siendo amargo. El que es dado a la codicia descubre que el pecado siempre se vuelve en su contra. Siglos más tarde Jesús preguntó: ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. Y permítame hoy, porque le dije que aunque son muchos versos, pero es breve, leer la otra parte. El verso 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y identifique esto rápidamente como la voz profética, como la misión del profeta, que el profeta a veces que anuncia viva voz. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, porque las grandes, en aquel entonces, las puertas de la ciudad, Jerusalén, era una ciudad de 12 puertas. Las puertas, yo escribí el libro de las 12 puertas, cuando pueda vuelva a leerlo. Esas 12 puertas eran muy relevantes. Estaba la puerta del juicio, había una puerta que era un tribunal. Había una puerta que era donde se hacían negocios, grandes transacciones. Había una puerta donde se oían los bochinches, porque votaban, se llamaba la puerta del muladar, ahí botaban la basura, ahí estaban votando, ahí se sabía la vida de todo el mundo. Por lo tanto, cada lugar tenía una función. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Como si la sabiduría estuviera hablando. La reprensión es la corrección, la dirección. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Va a venir revelación del cielo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Lo que la gente teme le va a venir. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino de repente. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. O sea, hay un tiempo que la sabiduría ha estado disponible, te ha estado llamando, te ha estado avisando, te ha estado diciendo. Si tú dejas pasar el tiempo, después lo que va a venir es como un torbellino. Y va a venir calamidad, y hay cosas, mira hermano, hay cosas que tienes que dejar que ocurran porque el tiempo estuvo. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vuelve a hacernos hincapié, el amar, el servir a Dios. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mire la garantía, los que viven en sabiduría van a tirarse tranquilos después de decir, bueno, como sabio que hizo su casa sobre la roca. Entonces, para resumir, en este pasaje por primera vez, entre muchas otras, se personifica la sabiduría en Proverbios. La sabiduría desempeña el papel de un profeta de Dios con un mensaje urgente, que es proclamado en las calles, en los principales lugares de reunión y en las puertas. Hoy en día pues tenemos los templos, tenemos los centros de convenciones, tenemos los coliseos, pero tenemos las redes sociales para anunciar y predicar la palabra de sabiduría. Ahora, hay gente que no le presta atención. Aquí donde se cruza congestionados caminos de la vida, en esos lugares la sabiduría hace su apasionada apelación. Ese versículo 22 emplea 3 términos para describir a aquellos que rechazan la revelación divina. Estos son los simples, moralmente neutrales, los que ni fu ni fa. Los burladores, que esos son los que se pasan retándolo todo. Y los insensatos, que son espiritualmente obstinados. Todos son un yojo ignorante. Porque Dios, trayéndole una advertencia a través de sus profetas, ellos se quedan. Hay mucha gente que vive así, usted lo ve muy cute, bueno, yo no me meto en eso, cada cual. Bueno, no te metas que te va a salpicar lo que pase. Volveos. Es un llamado profético al arrepentimiento. Jeremías capítulo 3, versos 12 y 14, y el verso 22, y el capítulo 4, el verso 1. Rechazar este llamamiento es transgredir la verdad, es transgresión en verdad. A aquellos que lo hacen, la sabiduría les dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y esa palabra puede sonar fuerte, pero lo que te está diciendo es, se le dijo, se le advirtió, pero no quisieron oír. La sabiduría les dice, también yo me reiré en vuestra calamidad, verso 26. Estas palabras, dice Kidner, no son una expresión de falta del corazón personal, sino de lo absurdo que es escoger la insensatez, una vindicación completa de la sabiduría y de la indiscutible adecuación del desastre. Hay gente que lamentablemente tú les puedes advertir, tú les puedes decir, tú les puedes dar una dirección y ellos como quiera, obstinados en seguir por ese camino. Pues si se fueron por el barranco, ¿qué tú puedes hacer? El juicio que vendrá sobre los que rechazan a Dios será tan repentino como un torbellino. Esta calamidad será el fruto de su camino. Márquelo, fruto de su camino. Eso es la semilla que sembraron. La apostasía que habla ahí, cosecharán lo que han sembrado. Gálatas 6, versos 7 y 8. El desvío que está en el verso 32 es la apostasía de los ignorantes
y la prosperidad o la autoseguridad que tienen algunos de los necios se echará a perder. Hay gente que se sienta, yo estoy bien, sin Dios no estás completo, no estás completo. Por aquellos que presten atención, pero aquellos que presten atención a la sabiduría no tienen por qué temer a los desastres de las calamidades que vienen como consecuencia de la pecaminosidad e insensatez. Tú no tienes que temer porque tú no andas en ese camino. Tú no andas en el camino de los que dicen que son sabios en su propia opinión. ¿Ves? Tú andas siempre en temor a Jehová. Tú no tienes que temer porque Dios traerá alivio y respiro, traerá bendición, traerá protección. Tú deja a los que sigan por ir resbalando, que tú verás lo que va a pasar. Uno tiene que ser profeta y levantar la voz. Ese es nuestro llamado, ¿no? Y hay muchos que se van a salvar. Y hay muchos que van a cumplir la escritura que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y llamarle en tanto que está cercano. Y ese es el trabajo nuestro como creyente y como iglesia. Pero, hermano, hay gente que se va a perder. Hay gente que no va a querer oír. Y tú no puedes vivir con el sufrimiento ajeno. Tú teme a Jehová, hazlo tú y no tengas nada por qué temer. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Ya finalizamos el capítulo 1 y seguimos ya próximamente el capítulo 2. Que Dios bendiga vuestras vidas y sean bendecidos nosotros, los de fe y gracia, la gente de la casa, los que sabemos en lo que es sembrar la semilla en el reino. Sembramos a través de ATH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Gracias por su semilla. Bendiciones. Hasta la próxima.